Hola, soy Daniela Mazzolo, editora de ancestrositalianos.com. En este video vamos a responder a la pregunta: ¿desde qué puerto y a bordo de qué barco partió mi abuelo italiano? Ya sea porque nuestro interés es el reconocimiento de la ciudadanía italiana o simplemente reconstruir la historia de nuestra familia, saber cuándo, en qué barco y desde qué puerto partió nuestro antepasado inmigrante es un dato que todos sus descendientes deseamos conocer. Y esto por varios motivos. Uno de los obstáculos con los que generalmente nos encontramos en la investigación genealógica es conocer el lugar donde nació nuestro antepasado inmigrante. Y una buena línea de investigación podría ser recurrir a los registros que se generaron en ocasión del traslado del inmigrante desde su tierra natal hacia las Américas. Otro de los motivos radica en que la fecha del arribo al país marca un antes y un después en nuestra investigación. Antes de esa fecha, necesitaremos investigar en el país de origen. Después de la misma, tendremos que buscar en el país de residencia. Y un tercer motivo es que uno de los datos más frecuentemente buscados por los descendientes de inmigrantes es el nombre, una foto y otros datos del barco y del puerto desde el que el antepasado emprendió su viaje hacia América. Esos datos de alguna manera constituyen un hito en la historia de la familia. En este video vamos a reciclar y actualizar fragmentos de un Hangout, una videoconferencia realizada en agosto de 2013 con el canal Red de Antepasados. Comencemos. Ahora, ¿de dónde vino? Bueno, ahí tenemos que derribar el primer mito. ¿Qué es? ¿Qué dicen? Que los italianos del norte partieron del puerto de Génova y los del sur partieron de Nápoli. Y la verdad que no es así. Los italianos no partieron solamente desde estos puertos. ¿Por qué? En primer lugar, se considera la inmigración italiana como el éxodo humano más grande en la época moderna. Son más de 30 millones los italianos que emigraron desde 1860 o un poquito antes incluso de la unificación. Entonces, estos italianos partían desde distintos puertos ubicados en toda Europa. Hay una estadística que muestra que en 1874, si no me equivoco, partieron la misma cantidad de italianos desde Le Havre en Francia que desde Génova, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Y hay varios factores. Uno es que el tendido de las vías del ferrocarril no estaba muy desarrollado en Italia en esa época, entonces a muchos italianos les era más fácil tomarse, a los piemonteses sobre todo, tomarse un tren hasta Francia que tomarlo a Génova, que está ahí cerca. Otro punto es que el italiano era libre de emigrar, pero las que estaban vedadas eran las compañías de navegación, no tenían autorización a operar en Italia, operaban ilegalmente. Entonces, para poder sacar, digamos, a la masa de inmigrantes, no lo podían hacer desde puertos italianos. Entonces, como eran compañías, respondían a capitales mayoritariamente franceses, ingleses y alemanes, todo el flujo migratorio pasaban, digamos, a través de puertos en Alemania, Reino Unido, en Francia. Entonces, me gustaría que quede claro eso, no siempre el italiano partió desde Génova. Y yo te voy a mostrar, es una web que solamente tiene inmigrantes italianos. Fíjate que esta base de datos contiene inmigrantes italianos a Argentina, a Estados Unidos y Brasil, como se ve aquí en el menú superior. Daniela, ¿la puedes agrandar un poquito? Ahora se lee, sí. Bueno, ¿ves? Fíjate que ese puerto de embarco, yo elegí Hamburgo, pero vamos a ver la lista. Está Almería, Amberes, Ámsterdam, Barcelona, Burdeos, ¿sí? Le Havre, Hamburgo. Entonces yo elegí el listado de todos estos italianos
que partieron desde Hamburgo y se dirigieron a Argentina. La lista es larguísima, como ven. Entonces, esto nos está mostrando que no tenemos que pensar que partió solamente desde Génova, que pudo haber partido desde cualquier otro puerto. Eso, entonces, yo lo que siempre recomiendo es buscar en cuánta base de datos aparece en relación a inmigrantes, ¿no? Bueno, mira, yo pensaba, sería interesante saber, porque también tenemos esta idea de que el antepasado salió del puerto en su barco y llegó directamente a Buenos Aires, a Brasil, a donde fuera. ¿Qué recorrido hacía el barco habitualmente? ¿En qué lugares podemos encontrarlo? Ahí ahora te puedo mostrar un mapita, pero la ruta más frecuente incluía una escala en Nueva York y después distintas como subetapas donde iban desembarcando otros inmigrantes en distintos puertos hasta llegar a Buenos Aires. Entonces, no era, la mayoría de las veces no era una ruta directa, digamos, Italia o Europa, Argentina, sino que tenía escalas. Entonces, nosotros podemos sacar provecho de eso también, porque no sabemos de dónde es el antepasado. Sé que mi apellido, como les había dicho, les había mostrado hoy, es típico de un lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es la base de datos de Ellis Island, que es de ingresos al puerto de Nueva York. Aparece una lista de personas y aparece su lugar de origen, ¿no? Sandiliano, aquí dice Bielo, pero es Biela. Entonces yo acá pongo Gariazzo, ¿no? Que es el apellido que recién estábamos viendo en Ellis Island. Lo buscamos y van a ver que es típico de la zona a la cual pertenecían estas personas que vimos en Ellis Island. Entonces yo ya tengo delimitada una zona para empezar a buscar. Vieron que recién les había mostrado que estaba la provincia de Biela, decía Biela, Ponderano, Sandiliano. Y si yo me fijo acá en el mapa, fíjense que aparece Biela y también Sandiliano, Biela, Ponderano, pueblos donde ahora está el apellido, coinciden con el lugar de nacimiento de estos inmigrantes que estuvieron en Nueva York. Entonces ahí ya tengo también un lugar como para empezar a buscar. Respecto al puerto de Nueva York, todo lo que fue el ingreso de inmigrantes, la gestión de los inmigrantes que tenían que pasar por Nueva York, Estados Unidos puso una serie de condiciones. Las reglamentaciones eran cada vez más exigentes. Entonces, el capitán de la nave tenía que confeccionar el listado de los pasajeros que llevaba en el puerto de partida y tenía que especificar si iba a desembarcar en Nueva York o si estaba en tránsito hacia otro lugar, hacia otro puerto americano que podía ser argentino o de cualquier otro país, ¿no? Entonces, después la reglamentación exigió algunas cosas más, como poner el lugar de residencia del inmigrante, después exigió el lugar de nacimiento del inmigrante. Entonces, las bases de datos de inmigrantes hacia Estados Unidos no solamente están repletas de datos de inmigrantes que se quedaron a vivir en Estados Unidos, sino de otros que estaban transitando hacia América del Sur. Por eso es importantísimo buscar también allí. Incluso yo he encontrado hace un tiempo algunos inmigrantes que habían ingresado primero por Canadá, luego pasaron a Estados Unidos y de Estados Unidos vinieron hacia el sur, hacia América del Sur. El camino del inmigrante pudo haber transitado senderos que por ahí ni nos imaginamos, ¿no? Les voy a mostrar una base de datos de las mismas personas de apellido Gariazzo, que es de inmigrantes, los países que más inmigración italiana recibieron fueron Francia, por la proximidad geográfica, Estados Unidos y después Argentina. Entonces esta es una base de datos de inmigrantes italianos en Alpes Marítimos en Francia, y fíjense que hay una persona de apellido Gariazzo, también nacido en Biela, ahora se dividieron, estos son dos provincias distintas, pero en aquella época Vercelli y Biela eran una sola provincia, ¿no? Entonces,
tengo otra punta más otro elemento más que me permite inferir que ellos venían de ese lugar, si mis antepasados estaban en Argentina. Vamos a repasar y actualizar algunos puntos apoyándonos en esta infografía. Existen 3 tipos de registros migratorios: los generados en el momento de la partida del inmigrante desde el país de origen, los registros generados en el momento del arribo al país receptor, un tercer grupo de registros que corresponden a los listados de los pasajeros en tránsito. Pensar que nuestros antepasados partieron desde Europa y desembarcaron directamente en un puerto de Argentina u otro país americano es un concepto erróneo. Las compañías de navegación trazaron diferentes rutas que incluían varios puertos. La ruta más específicamente utilizada incluía una primera escala en el puerto de Nueva York. Luego, iniciaba un recorrido hacia el sur, arribando a distintos puertos de Brasil, como así también Montevideo y finalmente Buenos Aires. Al parecer, esa era la ruta utilizada con más frecuencia. Los registros de entradas de pasajeros a Estados Unidos constituyen un recurso importante para determinar el pueblo de origen de muchos inmigrantes que se dirigieron hacia América. También los pasos de frontera entre Canadá y México hacia Estados Unidos, y los registros de ingresos de pasajeros al Brasil. También pudo suceder que una rama de nuestra familia se hubiera instalado en uno de estos países, como es el caso de Sebastiano Barberis, hermano de mi bisabuela Isabela Barberis, que, junto a su familia, ingresó al puerto de Sao Paulo, Brasil, radicándose allí. Existen también registros de estadías temporales en Francia y Bélgica. Veamos un ejemplo concreto. Todos los extranjeros que vivían en Amberes fueron registrados por la policía belga, que se encargaba de supervisar su conducta, abriendo un expediente para cada uno de ellos. Estos registros de inmigración constan de un índice y centenares de expedientes. El tema es así: en Bélgica hubo en una época una huelga muy importante, entonces se llamaba a italianos para que fueran a trabajar a las minas. Y esos italianos después de ahí reunían un poco de dinero y desde Bélgica partían hacia las Américas. Entonces esa base de datos está llena de italianos. Entonces es buscar en todas las bases de datos posibles, porque si no es un antepasado mío directo, mi abuelo, quien fuere, puede ser un pariente, o en esa base de datos yo puedo encontrar algún detalle sobre el origen. En ancestrositalianos.com vas a encontrar información sobre los registros de salida desde los países europeos, de las entradas de pasajeros a los países receptores, Argentina, Brasil, Uruguay, etc., así como de las estadías en tránsito hacia su destino definitivo. En la descripción de este video encontrarás los enlaces respectivos. Éxito en tu búsqueda.